Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Hermanos, vamos a estar de pie, vamos a recibir al pastor invitado, nuestro hermano ya de la casa, nuestro hermano Harold Segura, que él va a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche y le recibimos con gran gozo, con alegría y pedimos que esa semilla pueda caer en un corazón fértil. Amén. Hermano Harold, Dios lo bendiga. Mucho gusto de recibirle, hermano Harold. Bueno, pueden sentarse, muchas gracias. La iglesia está instalando y ordenando al pastor Mariano, con quien hemos compartido ya varios eventos, hemos estado en diferentes lugares. Tiene un testimonio muy largo de servicio. Yo hoy hablé con el pastor Roy Soto, porque él dice que me iba a invitar a un café al abuelo y no sé qué pasó, pero no apareció. No, él estaba en bautismos hoy. Entonces dijo, salúdeme a Mariano. 18 años él estuvo aquí conmigo. Yo no sabía esa historia tan larga, ni de Roy con Mariano, ni de Mariano sirviendo y comprometido en muchos lugares, en diferentes comunidades. De manera que Dios te bendiga, Mariano. Dios bendiga a la iglesia y que cada día esté mejor tu vida y la vida de la iglesia. Que así sea. Y como vamos a hablar de ministerio pastoral, pues nada mejor, cuando uno está hablando de ministerio pastoral, nada mejor que buscar al pastor de los pastores. Ya en el Salmo 23 que acabamos de leer, se nos muestra un perfil del verdadero pastor. En el Salmo 23, ese salmo se escribe en un momento donde inundaban los malos pastores. Ya ustedes recordarán por allá que uno de los profetas hablaba muy mal de esos pastores que se aprovechaban del rebaño. Era una preocupación ya en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, la situación no había mejorado. Los malos pastores abundaban. Los conflictos de Jesús, atención a esto, los conflictos de Jesús, las polémicas de Jesús, no fue con los herejes. Las polémicas y controversias de Jesús fue con los malos pastores. En pocas ocasiones se puso a discutirle la doctrina al otro. En muy pocas, sí lo hubo.
pero en muy pocas ocasiones él dice, no, es que eso que estás creyendo no va por allí, porque el Antiguo Testamento dice, esa polémica no era la propia de Jesús. La controversia de Jesús era con ¿quiénes? Con quienes teniendo muy buena doctrina, muy buena formación y muy buen conocimiento de la ley, se habían apropiado de la ley, se creían señores del templo y dueños de Dios. Entonces, frente a esos malos pastores, viene Juan capítulo 10 y dice, yo soy el buen pastor. Pero voy a explicar un poquito el contexto de ese Juan 10 porque vamos a ver ese capítulo desde dos ángulos. Uno podría verlo desde el ángulo de cómo es Jesús como buen pastor. Atención, esa sería como la perspectiva más conocida. La perspectiva más obvia de Juan capítulo 10. ¿Cómo es Jesús como buen pastor? Y estoy listo a que ustedes me digan sin leer el pasaje cómo era Jesús como buen pastor. Entregado, consagrado, compasivo, misericordioso, cuidador, no abusivo. Pero vamos a tomarlo también por otra perspectiva que nos permite el mismo capítulo. ¿Cómo son las ovejas cuando tienen un buen pastor? Porque hoy sí hay críticas, 21 siglos después, a los malos pastores, pedófilos en la Iglesia Católica, manipuladores en las otras iglesias. Mire, abunda infortunadamente el mismo tema. Estaba hablando con un buen amigo sacerdote y me decía, Harold, es que esto no tiene nombre lo que nos está pasando. Lo que pasó en Chile, la conferencia episcopal chilena prácticamente fue destituida completamente. Esto es vergonzoso, no sabemos cómo vamos a salir de esto. Y mientras estábamos hablando de los temas católicos, apareció una noticia de mi convención, la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, donde se acusaba de 600 casos de abuso. Bueno, y casi que con mucha frecuencia aparece manipulación política, distorsión de la autoridad que Dios da para conducirla por donde no es. Entonces yo creo que el problema, no sé a ustedes cómo les parezca, no es tanto de los pastores, sino de las ovejas. ¿Sí? Podría ser también por allí, porque donde hay un pésimo pastor, hay ovejas que de alguna manera están estimulando ese modelo de pastorado y ese modelo de liderazgo. Vamos a ver qué dice Juan 10. Pues por lo obvio, el buen pastor, pero a mí me interesa mucho lo otro. ¿Cómo se forma una congregación? ¿Cómo se forman ovejas, entre comillas? Porque esa palabra hoy tampoco está en el contexto del primer siglo, donde en una sociedad agrícola y ganadera eso se entendía naturalmente. Hoy hay que explicarlo. Pero nosotros en el contexto de la iglesia sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ovejas. Personas de la iglesia, seguidores de la iglesia, miembros de la iglesia, y cómo formar rebaños, congregaciones como Juan 10 nos lo presenta. ¿Estamos listos? Vamos. El tema que yo tengo en la presentación se llama Jesús, el buen y diferente pastor. Pero vamos a leerlo también por las ovejas, que tienen también su centro en este capítulo 10 de Juan, y lo leemos a partir del versículo 7. ¿Estamos listos? ¿Listas? Dice así: por eso volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran, es que los términos de Jesús son muy fuertes, escuchen, ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Atención a las ovejas. Yo soy la puerta. Estoy leyendo de la NBI, Nueva Versión Internacional.
Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallar pasto. Siempre que leo esta partecita de Juan 10, veo ovejitas saltando, ovejitas juguetonas, no ovejitas en fila, sino me trae la imagen de unas ovejitas que se saltan la cerca, brincan, juegan y no se dejan agarrar del pastor. Entran y salen con libertad. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Qué fuerte Jesús, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está la presentación. Pues yo soy el buen pastor. Aquí hay un eco del Salmo 23. Y en Juan hay varios yo soy. Entonces aquí nos encontramos frente a uno de los yo soy. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento solamente se usaba un yo soy, que es el Señor. Cuando decimos Jehová, eso significa soy el que soy, el yo soy. Entonces aquí Jesús utiliza esa expresión, no cualquiera la podía utilizar, y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Mire, era muy duro. Con razón, Juan va a ir tejiendo el evangelio hasta llevarnos a los últimos capítulos, donde esos malos pastores lo llevan a la cruz. Yo soy el buen pastor. Escuchen a las ovejas. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo las conozco y doy mi vida por todas las ovejas. Tengo otras ovejas. ¿Avanzamos? No, está bien. Bueno, entonces mira aquí. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuáles eran esas otras ovejas? La primera vez que yo escuché una interpretación, y eso fue hace más de 30 años, decían que era una forma de argumentar que había vida en otros planetas. Entonces, que estas ovejas eran habitantes de otros planetas. Estaban más perdidos que los mismos planetarios. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Voy a decir algo sobre el contexto de este pasaje. Estamos ante una parábola. Así lo dice el versículo 6. Es la única parábola del Evangelio de Juan. Llama la atención eso. Juan no es muy dado a las parábolas. Y es, por cierto, una parábola muy distinta a las que uno encuentra en Marcos, Mateo y Lucas. Es una parábola enseñada en un contexto muy diferente al nuestro. Es un pueblo, como decíamos, agrícola, ganadero. Hoy en algunos sectores hablar de ovejas no suena muy bien porque estamos en un contexto muy diferente. Jesús, antes de declarar que es un pastor bueno, afirma que es la puerta de las ovejas. Versículo 7. Esta puerta de las ovejas, quienes han visto en internet por dónde van las puertas de Jerusalén, cuando el templo se reconstruyó, fue la primera puerta que se reconstruyó, porque por ahí entraban las ovejas. ¿Y para dónde iban las ovejitas? Para el sacrificio que después se iba a ofrecer, ¿dónde? En el templo. La puerta de las ovejitas que iban a ser sacrificadas por los sacerdotes
que tenían un gran negocio en el templo porque eran los dueños de las ovejas. Eso está sustentado por los historiadores. Los pastorcitos a los cuales se aparece el ángel para decirles que el niño ha nacido son obreros de los sacerdotes del templo que les cuidan las ovejas para que ellos lleven las ovejas, se compra la oveja, sacrifica la oveja y la oveja se queda en el templo. Es lo que decimos, el negocio era redondo. Entonces, con razón, es la primera puerta que se reconstruye, la puerta del negocio. Y Jesús dice, yo soy la puerta. En el versículo 8, los que vinieron antes de mí hace referencia a todos esos líderes religiosos del templo, y hay una crítica muy fuerte al liderazgo de Israel. Para quienes hoy infortunadamente piensan que a Israel solamente hay que alabarlo porque todo lo que Israel hace es bueno, es santo y es de Dios, pues ni se han leído a Jesús, ni se han leído a los profetas, que a quienes primero llamaron la atención fue al liderazgo de Israel. Ladrones que roban, dice Jesús, matan y destruyen. Jesús ya no se va a ajustar más a ese sistema, porque miren, Él no solamente va a cambiar la puerta de entrada, Él va a hacer lo siguiente. Dice que va a destruir el templo porque no lo va a necesitar. Va a acabar con el sacrificio de acuerdo a la carta de Hebreos, porque sacrificios no va a haber. Y va a acabar con el sacerdocio, porque ¿quién va a ser a partir de allí el sumo sacerdote? Él. A partir de Jesús los sacrificios se acaban. A partir de Jesús no se necesitan más ovejas, no se necesita más puerta. Entonces dice, yo soy la puerta. Y va a entrar, va a salir, va a saltar, va a brincar, va a reír. Cosa que antes la ovejita no hacía. Yo soy un buen pastor, como ya el Salmo 23, el Salmo 8, el Salmo 100, Isaías 40, Ezequiel, Zacarías y otros más habían hablado de Dios el Padre como buen pastor. Este pastor no sacrifica las ovejas, se entrega por ellas. Entonces dice Hebreos, ¿no? Hebreos dice, es que ya no puede haber un sumo sacerdote más sumo que este, porque este no trajo un sacrificio para sacrificarlo. Él mismo se hizo sacrificio para que a partir de él los sacrificios se acabaran. Misericordia quiero de aquí en adelante y no sacrificio. En el 10:12 los llama asalariados, que es una afirmación otra vez en contra de esa casta sacerdotal. La relación es muy estrecha, volvemos a hablar de las ovejitas, es muy estrecha entre las ovejitas y él. No es solamente que el pastor es un buen pastor que las cuida y las engorda para llevarlas al sacrificio. No, es que son amigas de él. Las ovejitas no le dan de comer a él. ¿Usted se imagina una oveja que no le da de comer al pastor, sino que el pastor se sacrifica por ellas? El pastor se sacrifica y las ovejitas siguen saltando. Ya ellas no son las que se sacrifican. Y dice, la relación que ellas tienen conmigo es como la que el Padre tiene conmigo. Es una relación, llamémosla, como Jesús les dice después a los discípulos, ya no os llamaré siervos, ni ovejas, sino amigos. Amigos. Paréntesis. Yo he tenido la bendición de tener durante mi ministerio, que ya tiene, les voy a decir, y no me vayan a hacer cuentas de los años. Yo comencé en el 80 como copastor de una iglesia. A los 4 años fui pastor titular y a los 3 años de pastor titular, 7 de ministerio me ordenaron. Durante todo mi tiempo, primero como pastor, que pasé 15 años en una iglesia, y 5 años después en un seminario siendo el rector, yo he tenido la gracia de pastorear, enseñar y rectorear siendo amigo. Y eso a la gente no siempre le suena bien. Entonces yo recuerdo que cuando fui a la entrevista para ser rector de un seminario bautista,
el grupo que me estaba entrevistando hizo la pregunta como más contundente. Dijo: Harold, hay una pregunta que el comité ha tenido aquí. En verdad es una de las dudas principales que tenemos y queremos que vos mismo nos digas cómo la entendés. Ya sabes quién es el vicerrector. Ya sabes quién es el profesor encargado de tal. Ya sabes quién es la docente de tal otra cosa y ya sabes quiénes son la junta directiva. Todos son amigos tuyos. Te reís con ellos, haces asados con ellos, estudiaste con ellos, a todos le tenés un apodo y a todos les has hecho caricaturas. ¿Cómo puede usted ser rector y jefe de gente amiga? Una buena pregunta. Y ellos me conocen bien. Entonces yo le dije: mire, para mí es mucho más fácil trabajar con gente amiga. Y les di una explicación que no tengo por qué darles ahora y me fue bien porque me nombraron. Pero lo que quiero decir es que estamos en una cultura donde ser amigo es perder autoridad. Yo tenía un copastor. Es que uno ya con 40 y pico de ministerio tiene historias aquí para las 12 de la noche. Yo tenía un copastor muy bueno, el muchacho era muy buen predicador. Él veía que yo salía, jugaba con la gente. Yo me divierto siendo pastor, me divierto de verdad teniendo amigos en la iglesia, teniendo amigos donde estoy. Entonces una vez él me dice, ya próximo al matrimonio, me dice: yo me voy a casar. La proyección que yo tengo para mi ministerio es ser pastor titular de una iglesia. Pero mi novia me ha dicho que yo tengo un problema y es que me estoy pareciendo a usted, porque a todo mundo saludo. Entonces ella le decía: usted no vaya a ser como Harold, usted es el pastor. Mire qué concepto más equivocado de ser pastor. Usted es el jefe, no se vuelva amigo de todos, porque claro, la gente piensa en la cultura empresarial de América Latina que si usted se hace amigo del trabajador, el colaborador, mañana le va a pedir aumento salarial. Afortunadamente eso está cambiando con la nueva generación de emprendedores y gerentes, donde se trabaja más a partir de la amistad que de esa autoridad mal entendida. Pero si eso pasa en la escuela, pasa en la casa, ¿cómo no va a pasar en las iglesias? Entonces Jesús dice: no, yo cambio ese modelo. Yo intento cambiar ese modelo y la relación que tienen las ovejas conmigo es la relación que yo tengo con el Padre. Dicho esto, no nos queda más que terminar ahí. Entonces voy a decir con lo que vamos a terminar, porque es que la lectura del texto ya de por sí es todo el mensaje. Si yo les pregunto, ¿qué caracteriza a esas ovejas de un buen pastor? Primero, disciernen. Quien sigue a un buen pastor sabe distinguir a los malos pastores. Huye de ellos y le dice a las otras ovejas: jale. Una expresión muy tica que a nosotros nos gusta mucho. Jale. De este redil, jale. Vea, infortunadamente, y mi esposa trabaja como psicóloga en temas de trauma. Tengo amigas muy cercanas ahora especializadas en trauma religioso. Personas que han estado en iglesias donde le dicen qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, a qué horas lo tiene que hacer, y se llega a tal pérdida de discernimiento personal que la gente cuando va a vender el carro tiene que ir a la iglesia para decirle al pastor en cuánto vende el carro, cuándo. Es una cosa muy, mire, ¿cómo le hace de daño a un pastor que lo pongan a hacer a lo que Dios no lo ha llamado? Pero ¿cómo le hace eso de daño a una congregación que comienza a depender del que tiene la profecía, del que tiene la palabra, del que tiene la interpretación? Y nosotros, los evangélicos, venimos de una historia que nace
en 1517 con Martín Lutero, que se opone a quienes están amarrando el discernimiento de la palabra a una sola interpretación. Y él habla de un principio que nosotros mantenemos hoy, el libre examen. Eso a la iglesia romana le parecía absurdo. ¿Cómo así que una persona que no es clérigo, ni pasó por un seminario, ni tiene la autoridad del orden sacerdotal, puede ir a revisar el texto bíblico? Y Lutero dice, pues el que ha pasado por el estudio le puede ayudar, pero no le puede dosificar un texto que ha sido escrito para todos. Tenemos derecho al libre examen. Y Pablo hermosamente aprende muy bien eso, y una vez estando en Berea, dice, los de Berea sí que son nobles, porque cuando yo les enseño algo, quieren ir a ver si eso está en la Biblia. ¿Cómo lo llamaríamos hoy? Estos sí son tercos. ¿Habría una expresión tica también para eso? Jupones. Me acordé, estos son jupones. No, pero Pablo dice, esos son nobles, esos disciernen. Y no hay cosa más linda, Mariano, que cuando uno está predicando aquí de Juan 10 y después cuando lo van a despedir a uno le dice, Harold, venga, yo creo que usted en esta partecita olvidó, yo pienso que usted aquí podría haberlo dicho, y yo digo, déjame tomo nota, yo no lo había visto así, y me estás haciendo una observación que, mira, yo no había llegado hasta allí. Es lo que Pablo dice, esta gente cómo me ayuda, porque al fin y al cabo es un crecimiento y un desarrollo comunitario. Y si la iglesia se llama iglesia comunitaria, pues tiene que ser comunitaria en eso también. Hay discernimiento. Pero segundo, vea, aquí hay algo importante. ¿A qué las quiere llevar? A ese pastor, ¿a qué quiere? ¿Qué es lo que él busca? Quien sigue al buen pastor tras lo que va, es a lo que dice el versículo 10, la vida plena. Porque yo he venido para que tengan vida plena. El buen pastor nos guía, nos cuida, nos orienta para que tengamos vida en abundancia. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito del pastorado? La realización, la plenitud de vida. Un buen pastorado permite que la gente crezca como ser humano, como esposo, como amigo. Sean personas que se sepan divertir en esta vida. Sean personas que sepan apreciar la amistad, sepan apreciar un momento de buena comida, sepan contemplar la belleza de la creación, sean personas que se realicen como seres humanos completos, que es un tema crítico en las nuevas generaciones, donde las nuevas generaciones piensan que la realización de la vida es un emprendimiento que los haga ricos, como el que creó Facebook, o el que creó la otra, porque se vuelven los íconos de la sociedad. Hay que ver la última lección de Steve Covey, donde él dice, pues yo aparecería como el modelo de realización humana, pero voy a hacerles unas aclaraciones, y dice, por ahí no era. Pues claro, allí te lleva el éxito. Pero es que una iglesia que tiene buenos pastores no es la iglesia que solamente crece más, avasalla a las otras, no quiere saber más de las otras, tiene su propio canal, su propia emisora y su propio candidato. No, ese es un pastor estrella, pero buen pastor es otra cosa. Porque a lo que busca es que la gente crezca como Jesús quiso que crecieran sus discípulos. Y terminamos porque avanzamos a la próxima, que esta prácticamente viene a ser como un corolario de lo que he dicho. Quien sigue al buen pastor se expone a un riesgo, eso sí, al riesgo o al desafío de vivir en la libertad que Él nos ha dado, sin dependencias
y sin sumisiones dañinas. Hablábamos de Lutero y vuelvo y hablo de Lutero. ¿Cuál fue la doctrina principal de Martín Lutero? Difícil. Aquí vamos a tener quizá alguna discusión. Algunos dirán solo escritura. Otros dirán solo fe. No, solo Cristo. Para mí, la doctrina principal de Lutero fue la doctrina de la libertad del cristiano. Ahí en internet usted puede irse a un texto que él escribió en 1519 llamado La libertad del cristiano, donde él dice, el fin del evangelio es la libertad. Por eso me salgo de esta iglesia. Por eso me caso con María. Por eso dejo el monasterio. Por eso leo. Pero él está haciendo en su vida una aplicación de eso que ha leído ¿dónde? En Gálatas. Usted dirá, no, el libro principal de Lutero era Romanos. Sí, pero yo le discutiría, era Gálatas. Y léase los comentarios de Lutero a Gálatas. Porque en Gálatas hay un conflicto con la libertad. La gente que había empezado a caminar libre de la ley, de los sacerdotes y del templo, les dice Pablo a Gálatas, Gálatas insensatos, han vuelto otra vez a la esclavitud de la ley, la esclavitud del sacerdote y la esclavitud del templo. Gálatas insensatos, ¿no os llamó Cristo a la libertad? Pero es que vivir en la libertad no es fácil. Y ahí llegamos al tema psicológico central de la libertad. ¿Por qué la gente busca pastores que los manden? Porque vivir en la libertad es más difícil. Erich Fromm, un psicosocioanalista ya del siglo pasado, decía, la gente sale a luchar por la libertad, marcha por la libertad. El adolescente quiere libertad, pero cuando le dan la libertad no sabe qué hacer con ella. Y escribe un librito que se llama El miedo a la libertad. Y a mí me pasó. Yo le decía a mi papá, pero ¿por qué me tengo que cortar el pelo ya? Yo lo quiero tener largo. Se corta el pelo. Le decía a mi prima, ¿y por qué me tengo que poner ese pantalón si ese pantalón pica mucho? Se pone ese pantalón. Pero cuando llegué a una edad donde ya me dejaban crecer el pelo, cuando yo creía y me pusiera el pantalón que yo quisiera, llamaba a mi papá para decirle qué pantalón me pongo. Porque vivir en la libertad no es tan fácil. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque vivir en libertad es mejor tener una persona que te diga todo lo que hay que hacer, para dónde hay que ir, y encuentra unos hijos a los 50 años llamando a la mamá para decir si les gusta o no la novia. Bueno, como la 50ª novia ya a esa edad. Pero es esas dependencias que comienzan a gustarnos. Y yo creo que el problema, como lo planteamos al inicio, es más de las ovejas que de los pastores. Termino. En un resumen, ¿qué estamos diciendo? Discernimiento. Las ovejas se caracterizan por discernimiento, realización y libertad. Entonces, Mariano, lo que buscas no es que la gente interprete como vos interpretás y vea la vida como vos la vivís. La iglesia va a crecer en la medida en que Mariano les enseñe a discernir y sean ovejas que entran y salen. Realización. Lo que vos pues debes intentar junto con la iglesia no es solamente gente mejor evangélica, sino más humana. No es solamente gente que ore más, sino que viva mejor, que sea más feliz, que sepa amar a sus hijos y a sus hijas, que no golpee más la esposa, que acabemos con la violencia que estamos viviendo en estos días. No solamente gente que te repita Gálatas 2:20, Romanos 1:16, sino gente que sepa traducir el evangelio en la vida diaria. Y gente libre, Mariano, porque si vos apostás por la libertad, vos mismo vas a ser
un pastor más libre. Y que Dios te ayude en esto. Que así sea. Muchas gracias.